Bueno, vamos a pasar ahora a la ponencia de Natalia Lasser, desde Mar del Plata, que es enfermera y psicóloga social, y que va a traernos una charla titulada Profesionalización de las prestaciones de apoyo. Es un tema que me interesa puntual y personalmente, por eso en mi prólogo de presentación de Natalia voy a hablar un poquito del acompañamiento social, terapéutico y psicoterapéutico. A modo de introducción y a modo de incorporar algo de lo que ya Natalia va a hablar y en lo que se va a explayar, y sin ser incongruente con respecto a lo que escucharemos más adelante, me gustaría hablar de una problemática que es les podría decir, peligrosa al día de hoy, y que está muy visible en todos los espacios en donde se habla de prestaciones y sobre todo de acompañamiento terapéutico. Siendo nosotros una escuela, en realidad siendo nosotros una institución que excede lo que es una institución educativa, porque nuestra misión no es sencillamente educar dentro de lo que ya existe. Nunca fue nuestro sueño tener un instituto de formación superior o una universidad para dar un área. Lo nuestro va más allá. Es una asociación civil, como muchas de las organizaciones que llegaron a ser internacionales también lo son. Tenemos una causa que nos convoca, que es mejorar realmente la atención en salud mental. Una de las vías que encontramos es lo educativo, mejorar la enseñanza. Dentro de esto hemos encontrado que uno de los pilares de sostén y de liberación de lo existente en salud mental y que no da abasto es el acompañamiento de personas. Y a mí me gusta decir el acompañamiento de personas porque cuando yo digo terapéutico es muy amplio. Y cuando digo psicoterapéutico es muy restringido. Prefiero decir acompañamiento de personas. Después cada uno verá qué tipo de acompañamiento se necesita. Es algo que está antes de toda otra cosa. El acompañamiento de personas es fundamental y en algunos casos se requerirá mayor o menor grado de conocimiento en determinadas áreas, un tipo de enfoque. Por supuesto que desde nuestro saber, hablo de la institución, ¿no?, que tiene que ver con salud mental, focalizada en el área que la gente conoce, ubica como el área psiquiátrica. Nuestra escuela se nombra como escuela de acompañamiento psicoterapéutico porque todo lo que enseñamos tiene que ver con salud mental y con un conocimiento exhaustivo de esos recortes de los que en otras, inclusive formaciones universitarias, estarían como faltantes, tratando de tomar todo eso que no está y unificarlo para poder aprovechar todo lo que es el estado del arte de lo que es la salud mental y encontrar puntos de articulación que nos permitan ofrecer un acompañamiento a personas que cuando tengan como central el tema de la salud mental sea de excelencia y de compromiso. Yo sé que Natalia se va a referir a la experiencia puntual vivida en la ciudad de Mar del Plata durante el periodo del 2020, ¿no?
el periodo del aislamiento y del peligro, ¿no?, del COVID-19, y el nivel de desamparo y de vulnerabilidad en los derechos de las personas con discapacidad. Yo simplemente, porque voy a dejar que ella hable de lo que fue su experiencia, porque por supuesto no puedo apropiarme de experiencias que no viví por el simple hecho de que no estoy en ese contexto en ese momento, ni estuve en esa ciudad. Pero sí voy a decir lo siguiente. Ya el año pasado, cuando recibimos, les mando un saludo siempre a Marcelo Dapelo y a los chicos de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico de la ciudad de Balcarce. Cuando los chicos vinieron el año pasado, en el 2019, que siempre vienen acá a la escuela de Buenos Aires a tener una charla, vamos al hospital y visitamos el centro cultural, vemos lo que se hacía con los festivales de variedades, para que conozcan, ¿no?, otras cosas que existen, que son lindas. Sobre todo el Hospital Borda, que es un hospital tan abierto en cuanto a su... no me sale, no sería abierto, sería su predisposición a dar lugar a lo instituyente y no quedarse solo con lo instituido. Es mi opinión personal y de corazón con respecto siempre al Hospital Borda. He trabajado el año pasado lo que he llamado la diferencia entre el acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico y social. Voy a ser breve y voy a dejar simplemente las definiciones para que lo piensen de esta manera. Nosotros hablamos de acompañamiento de personas y podemos pensar en un acompañamiento estrictamente social, que tiene que ver con un acompañamiento sin estrategias clínicas, que tiene que ver con un acompañamiento en lo cotidiano, un acompañamiento en el día a día, un acompañamiento en las actividades de la vida diaria, que tiene que ver con un acompañamiento basado y fundamentado en saberes más bien vinculados a la salud pública y la salud mental y todas las temáticas que están en juego dentro de ese campo o esa universidad. Sí, sería una universidad o universalidad de cosas o constelación de cosas. Y desde donde, como mucho, lo que se pide es un plan terapéutico pautado, un encuadre, por supuesto, un direccionamiento desde ciertos profesionales para trabajar dentro de la legalidad, porque sabemos que al día de la fecha todavía el acompañante terapéutico para el sistema sanitario, que es el que da las órdenes, hablo de ministerio, superintendencia y las obras sociales, ¿no?, que son quienes gestionan esos derechos a la salud pública y a la salud protegida, independientemente de que sea a través de un dispositivo privado. Digo, independientemente de que esté direccionado, se sabe que al día de hoy todavía el acompañante a nivel sanitario no está teniendo el reconocimiento como disciplina. Sí lo tenemos desde lo educativo. Sí, desde lo educativo está creciendo. Hay institutos de formación superior que, bueno, dan acompañamiento terapéutico. Empezó a haber en distintas provincias algún tipo de normativa que permite, al menos desde lo educativo, garantizar un cierto pasaje por ciertos conocimientos. Pero todavía todos estos contenidos que se estudian no están con el visto bueno desde salud, se sigue sin considerar un tratamiento. ¿Por qué pasa esto?
porque la tendencia, como les decía, es que el acompañamiento sea considerado un recurso social. De hecho, he recibido muchísimos rechazos de obras sociales que no han querido cubrir acompañamientos terapéuticos bajo el pretexto de se trata de un servicio social y no de un servicio clínico. Por lo tanto, como efectores que tienen que ver con ofrecer salud, a nosotros no nos compete, porque acá no hay técnicas desde lo médico, digamos, ¿no? Y bueno, esto es así porque el acompañamiento generalmente se enseña desde el punto de vista social. De hecho, esto hasta es congruente con muchísimas currículas de acompañamiento que pueden ser dictadas por trabajadores sociales. Y no está mal, no lo estoy criticando. Estoy simplemente describiendo los tipos de acompañamiento que encontramos. El que mayormente encontramos hoy en día, si yo tengo ganas de ir y hacer una capacitación en acompañamiento, es un acompañamiento social. He leído los títulos de las materias, he visto los contenidos, he tenido alumnos que han realizado capacitaciones y lo que pude notar es que el programa de estudios reuniría lo que normalmente se estudiaría como salud pública y salud mental, psicología preventiva, psicopatología pero muy básica, más que nada clasificación de trastornos, psicofarmacología, pero no cuestiones que tengan que ver con lo clínico. De esta manera, entonces, lo que mayormente se enseña y lo que por lo tanto termina siendo visto por el sistema sanitario es que se trata de un recurso que es terapéutico en tanto el lazo social lo es, pero no hay estrategias que puedan fundamentarse desde lo clínico o desde lo médico en sentido amplio, como ya mencioné antes en otro de los prólogos. Este acompañamiento entonces terapéutico está acotado, restringido a algo muy genérico. Se necesita más. No digo que no sirva, Es una pata más de un gran dispositivo en salud mental que tendría que estar vigente actualmente. Por otro lado, contamos con el acompañamiento, o sea, a ver, para redondear, el acompañamiento que hoy llamamos terapéutico, quiero decir esto, en realidad es un acompañamiento social. Entonces habría que poder diferenciar que lo que se hace hoy en día es un acompañamiento social, que lo que haría falta es un acompañamiento también terapéutico que tenga algunas características más vinculadas con lo clínico para trabajar con ciertas situaciones que requieren otra intervención, y después tendríamos todavía más lejos, o digamos, pensándolo en cantidad de contenidos, de compromiso también a la hora de trabajar, el psicoterapéutico, que sería el acompañamiento que sería una especie de psicoterapia a domicilio, que no va a ser una psicoterapia a domicilio, es simplemente el estar acompañando como si fuera en apoyo a lo que se está trabajando desde todo el dispositivo más clásico en atención. Que de todas formas me reservo el derecho a decir que si el acompañamiento psicoterapéutico prosperara, desde mi punto de vista, y si se lograra que fuera una carrera universitaria, sería él, el acompañante psicoterapéutico, el que tendría que direccionar el tratamiento. El psicólogo debería ser su auxiliar, porque no está en el día a día. Y el psiquiatra debería ser el que apoya con la medicación. Para mí la pirámide está invertida. Cada vez, entonces, que no se tiene un trabajo de excelencia, de calidad, y que piensen todo este
toda esta cantidad de prestaciones que tienen que estar disponibles, se está vulnerando el derecho inalienable de todo ser humano a recibir una atención de excelencia, de calidad, singularizada y de acuerdo a las necesidades y a las problemáticas que trae aparejada la situación de tener una discapacidad mental. Bueno, voy a dar lugar entonces a Natalia para que nos cuente qué es lo que pasó en Mar del Plata y qué sería esto de profesionalizar las prestaciones de apoyo. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Natalia Elias Sartucci, yo soy de la ciudad de Mar del Plata, mi profesión soy enfermera, ¿sí? Psicóloga social y acompañante terapéutico. Bueno, en este caso, la mesa que me ha tocado para poder transmitir, ¿sí? Durante lo que es esta jornada, lo que tiene que ver específicamente con estas áreas de la salud, ¿sí? Del acompañamiento terapéutico, es la de profesionalización precisamente de lo que son las prestaciones de apoyo, ¿sí? Para esto, bueno, me voy a remitir un poco a lo que tiene que ver con la experiencia dentro de lo que es la ciudad de Mar del Plata, dentro de lo que son estos contextos de la salud mental y también la experiencia que se fue transitando mediante lo que es esta situación que nos convoca a nivel mundial y en lo que respecta precisamente a haber tenido que intervenir desde diferentes roles, dejando quizás un poco de lado lo que fueron las especialidades, ¿sí? Para poder realizar diferentes abordajes en lo que es la atención primaria de la salud y en todo esto que tuvo que se realizó una reeducación un poco en lo que son los diferentes modelos para poder intervenir, ¿sí? Para realizar los abordajes dentro de lo que es la salud mental en este caso, ¿sí? Desde nuestra experiencia en la ciudad, precisamente desde mi experiencia, en los contextos que me he manejado, que son los contextos de salud mental y discapacidad precisamente, hemos podido ver, ¿sí? Dentro de lo que son los diferentes dispositivos, tanto hospitalarios como clínicos, que se ha tenido que salir un poco de todo aquello tendiente precisamente a lo que era la especialidad. En este caso voy a hablar un poco de lo que es el área de psiquiatría, ¿sí? He visto y he transitado por espacios en donde el psiquiatra ha tenido que tomar quizás un lugar diferente dentro de lo que era la atención para poder reforzar todo aquello que tenía que ver con precisamente abordar el tema de la situación mundial que nos ha convocado este año, esta nueva experiencia por la cual hemos tenido que transitar, ¿sí? Esto que nos obligó a un aprendizaje nuevo y que nos llevó a una normalidad, adaptarnos, ¿sí? A una normalidad distinta. Los psicólogos también, por supuesto, han tenido que tomar de alguna manera cierto rol que no correspondía al que ellos sí tienen usualmente, que es el de sus incumbencias, como así también el psiquiatra que he mencionado recién, en donde fue un contexto muy dificultoso, sí, para estos profesionales, y que a su vez quiero tomarme un poco de ahí para poder articular esto que tiene que ver precisamente con el área del acompañamiento y con esto de profesionalizar, ¿sí? Las prestaciones de apoyo, estas prestaciones que son tan importantes, tanto para el paciente como para la familia, ¿sí? Nosotros desde el acompañamiento terapéutico trabajamos constantemente todo lo que tiene que ver con la prevención, promoción y educación para la salud, ¿sí? Entonces, dentro de lo que fue tener que realizar estas diferentes modificaciones, ¿sí? Estos ajustes para poder continuar con la atención mediante, en este caso, lo que fue la virtualidad, se hizo muy dificultoso y hubo un poco dentro de lo que fue este transcurso un aprendizaje con respecto a empezarnos a plantear este tema de los saberes, ¿sí? De qué manera estoy formado como para poder abordar este tipo de situaciones de emergencia, ¿sí? Dentro de lo que son estos contextos y otros que pudieran presentarse en el transcurso de lo que es nuestra profesión. Es muy importante que nosotros pensemos y nos pongamos a repensar todo el tiempo de qué manera, qué tipo de profesionales, ¿sí? Queremos ser.
Entonces, de esa forma vamos a empezar a apropiarnos, y nos empezamos a apropiar durante lo que fue en realidad todo este transcurso de herramientas, ¿sí? Y recursos que tenían que ver un poco más con el saber, ¿sí? Precisamente con el saber, con apropiarnos de un poco más de herramientas para poder intervenir, de herramientas que nos sirvieran, ¿sí? Como facilitadores para llegar a lo que era seguir manteniendo esta prestación de apoyo, en donde se han visto vulnerados, ¿sí? De manera total todo lo que tiene que ver con los derechos del paciente, ¿sí? Con los derechos del paciente, con el acompañamiento en esta psicoeducación que realizamos de forma constante con la familia. No hemos podido desde algunos puntos realizar una buena intervención dentro de lo que tenía que ver específicamente con la inmediatez, ¿sí? En cuanto a lo que es el abordaje, el seguimiento, el sostén en cuanto a esa rehabilitación, en cuanto a ese tratamiento. Como así también se ha visto muy dificultoso todo lo que conlleva a un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Un trabajo interdisciplinario tan necesario, que necesita de tanta constancia, de tanta conexión dentro de lo que es específicamente esta área, ¿sí? Las supervisiones que se han visto un poco desdibujadas dentro de lo que fue este tipo de transcurso, este tipo de contexto en el que nos tocó vivir. De esta manera creo que todos hemos buscado, ¿sí? Hemos aprendido esto de empezar a, por lo menos nos hemos puesto a pensar, esto de poder para adelante, para un futuro, empezar a mirar de una manera distinta con respecto a lo que son estos saberes que tenemos apropiados, ¿sí? Precisamente desde este tema de profesionalizar todo lo que tiene que ver con las prestaciones de apoyo, con esta prestación que es fundamental, con esto que significa precisamente en lo que dice la palabra, profesionalizar, ¿sí? Este acompañamiento para quizás poder abordar futuramente de manera distinta, ¿sí? De manera que nos lleve a tener otro tipo de herramientas, todo esto que precisamente hizo que no se pudiera garantizar el derecho a la salud integral de las personas, a la salud mental, que no se pudiera sostener todo aquello que nos dice la Convención, ¿sí? Y muchísimas otras leyes en las cuales nosotros sí nos sostenemos para poder trabajar precisamente con nuestros pacientes. Sabemos que si nos ponemos a hablar un poco y extraemos también un poco esto que tiene que ver con la virtualidad, ¿sí? Con aquello que tuvimos que ir ajustando, que tuvimos que ir trabajando a prueba y error. No solamente el acompañante terapéutico desde este lugar tuvo que aprender a trabajar a prueba y error, ¿sí? Fueron todas las disciplinas las que se tuvieron que adaptar a este inesperado, porque realmente no era algo en lo cual uno tiene un plan precisamente para poder realizar abordajes en salud mental y discapacidad, ¿sí? Sino que realmente tuvimos que ajustar todos, desde todas las disciplinas, absolutamente todos, ¿sí? Pero replantearnos, nuevamente volviendo a este tema que tiene que ver con los saberes, nos ha abierto, creo que, un panorama muy grande, muy amplio, para ponernos a mirar para adelante, para ponernos a realmente buscar la profesionalización y hacernos, nos dejó un montón de preguntas, creo yo, ¿sí? Por lo menos a mí, desde mi lugar, y creo que puedo extenderlo a muchos de los que puedan estar escuchando, ya que he hablado con muchísimas personas y pude extraer, ¿sí? Respuestas que tienen que ver precisamente con esto de enfocarse, ¿sí? De haberse preguntado cuáles eran realmente al momento de abordar toda esta situación mis saberes respecto a lo que era mi plan, ¿sí? Respecto a lo que era ajustar todos esos objetivos generales y específicos a lo que era precisamente esta nueva modalidad en la que estamos aún inmersos, ¿sí? Porque no sabemos realmente hasta cuándo vamos a tener que continuar realizando todo este plan, ¿sí?
para adelante y hasta qué momento vamos a tener que trabajar de esta manera. Por eso hablamos un poco de esta nueva normalidad, ¿sí? Más allá que no queremos acostumbrarnos, creo que los que estamos sí, en constante movimiento con lo que es el contacto, el vínculo con el paciente, no queremos, ¿sí? Desde algún punto, o no nos gusta mucho esto de tener que trabajar mediante lo que es una computadora, una conexión por alguna app, ¿sí? Con respecto a lo que es la atención con el paciente, sino que me parece que también en ese punto todos coincidimos con que lo más importante, ¿sí? Es esto del vínculo, esto de poder establecer el contacto con la persona. Somos seres de contacto con los otros, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos, aparte de podernos acoplar a esta normalidad y continuar fortaleciendo todo lo que es este vínculo tan importante para poder llevar adelante los tratamientos y la rehabilitación, ¿sí? Sobre todo en un área tan sensible como es la salud mental, como son este tipo de contextos a los que nosotros nos enfrentamos día a día, ¿sí? En nuestras profesiones y en estos lugares, en estas áreas específicamente en las que elegimos, ¿sí? Poder compartir todo lo que tiene que ver con aquello que precisamente traemos desde el saber, ¿sí? Entonces, profesionalizar hoy todo lo que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico nos lleva también un poco a pensar desde estos diferentes lugares de qué manera, ¿sí? Quedarme con estas preguntas, de qué manera yo pude intervenir dentro de lo que fue este contexto, dentro de lo que me convocó a esta situación mundial, con los saberes que yo traía, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con aquello que aprendí, ¿sí? Yo me recibí de acompañante terapéutico, me manejé dentro de lo que fue esta normalidad de la que hablamos de una cierta manera. Algunos han tenido, ¿sí? Un poco más de recursos que otros con respecto a las formaciones, ¿sí? De manera general, pero aquellos que se vieron insuficientes, ¿sí? Con sus recursos para el abordaje, se han empezado a plantear todo este cambio, ¿sí? Todo esto de pensar de qué manera yo futuramente realmente quiero ser parte de todo esto, ¿sí? Creo que el acompañante terapéutico desde un lugar diferente en todo lo que fue esta situación hubiese podido ser realmente una prestación de apoyo muy, muy beneficiosa con respecto a lo que tiene que ver en cuanto a lo que es la palabra en sí que convoca, ¿sí? Esta función, que es el acompañar, esto de ser una persona realmente terapéutica para la otra. Entonces, ¿de qué manera nosotros deberíamos replantearnos de acá para adelante, ¿sí? Todos esos momentos que fuimos pasando, todos esos momentos en los que trabajamos a prueba y error, ¿sí? De qué manera vamos a mirar para adelante con respecto a lo que es profesionalizarnos, con respecto a lo que es adquirir, ¿sí? Diferentes recursos dentro de lo que es este camino, ¿sí? Este camino que nos lleva a una responsabilidad absoluta, en donde no solamente somos la persona que va a funcionar dentro de lo que es este dispositivo de la familia, dentro de lo que es esta vida, ¿sí? Esta vida en la que yo me incluyo para poder realizar este acompañamiento y para poder llevar adelante, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con precisamente sostener el tratamiento de un paciente que tiene una importancia ampliamente relevante, que conlleva, ¿sí? A una responsabilidad en el saber, sobre todo, a un peso de responsabilidad muy grande. Recordemos que cuando hablamos de acompañamiento terapéutico también hablamos un poco de esto que tiene que ver con ser los ojos, ¿sí? Dentro de lo que es un tratamiento mediante el día a día, mediante la cotidianeidad de estas personas a las que acompañamos, ¿sí? Ser los ojos en el sentido precisamente de poder transmitir a ese equipo interdisciplinario que trabaja conmigo aquello que tiene que ver precisamente con todo lo que va sucediendo, ¿sí? Con todo aquello que
que dentro de lo que son las incumbencias de quizá un psicólogo, un psiquiatra, un terapista ocupacional, ¿sí? Un psicopedagogo, en ese contexto, los tiempos que se manejan para la atención desde esos lugares son un poco más cortos, de acuerdo precisamente a lo que tiene que ser, por supuesto. Y nosotros que estamos un poco más de tiempo, que podemos extraer de todos estos profesionales cuáles son específicamente aquellos recursos, ¿sí? Aquellos objetivos que también ellos nos están pasando para que nosotros podamos formar todo lo que es este plan, ¿sí? Este plan que precisamente debe beneficiar a la persona, que no sea en definitiva algo que no podamos llevar adelante precisamente por cuestiones que tengan que ver con nuestro saber, y que hoy, ¿sí? Que hoy en esta situación que hemos vivido nos hemos podido dar cuenta que falta, ¿sí? Que falta muchísimo camino por recorrer, que falta muchísimo camino por andar, ¿sí? Con respecto a lo que es precisamente este tema, y que sería, pero súper, súper importante que de acá para adelante podamos trabajar precisamente todos pensando en esto, ¿sí? En esta experiencia que nos ha tocado transitar, ¿sí? Pensar en lo que tiene que ver con, por ejemplo, haber tenido que intervenir, ¿sí? Aquellos que quizás tenían, ¿sí? Un poco más de posibilidades con respecto a lo que tiene que ver con realizar y continuar durante esta situación los tratamientos, y que han tenido las posibilidades de poder sostener la continuidad laboral, ¿sí? La continuidad de la prestación en realidad, han tenido un poco más de herramientas, pero de todas maneras se les ha dificultado mucho lo que es este camino de poder llevar adelante, ¿sí? De poder tener los recursos suficientes, teóricos, prácticos, para poder continuar con ese tratamiento mediante lo que tenía que ver específicamente con esta situación, ¿sí? Y hubo muchos otros que no han podido trabajar precisamente por la falta, ¿sí? De toda esta formación específicamente que los profesionalice dentro de lo que es este contexto del acompañamiento. Más allá de que existen, por supuesto, diferentes formaciones, que en definitiva lo que tiene que ver acá no es solamente con las diferentes formaciones, ¿sí? Con los diferentes cuerpos teóricos, sino que creo que tendríamos que concentrarnos un poquitito más en pensar en nosotros desde un lugar en donde no estemos todo el tiempo buscando, ¿sí? Más allá de que tenga que ver profesionalizar, tenga que ver con reconocer, ¿sí? Que estemos pensando un poco más en nosotros desde este lugar de qué tipo de profesional queremos ser, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a dar en el camino toda la fuerza, ¿sí? Nos va a dar toda la impronta, ¿sí? Toda la voluntad de empezar realmente a mirar, ¿sí? Y a ver todo lo que tiene que ver con este camino, ¿sí? De aprendizaje, a mirar aquello en lo que realmente nos tenemos que concentrar. ¿Qué sería? ¿No? ¿Qué creo yo que sería aquello que nos tenemos que concentrar? Y es en tener un aprendizaje con respecto a lo que es el acompañamiento terapéutico de excelencia, ¿sí? Nosotros vamos a intervenir con otra persona, ¿sí? Con otra persona que en este momento se encuentra deconstruida. Nosotros vamos a prestar nuestro yo, ¿sí? Para poder hacer este acompañamiento y para poder ir adelante en lo que tiene que ver con esta rehabilitación, con este mejorar la calidad de vida. Entonces, se me hace muy importante que quizás transmitir esto, que podamos empezar a pensar desde estos lugares para llevar adelante toda nuestra formación, toda nuestra actualización, desde un punto y desde un lugar de excelencia, ¿sí? Creo que dentro de lo que tiene que ver con los contextos que hemos vivido, fue de mucha importancia toda esta experiencia con respecto a la situación mundial que nos ha tocado vivir. Me parece muy importante pensar, ¿sí? Pensar en nuevas estrategias, pensar en nuevos momentos, no quedarnos
estancados, no quedarnos bloqueados en ese momento en el que no pudimos abordar, en ese momento en el que nos dimos cuenta la insuficiencia con respecto a los recursos para poder acompañar, para poder enfrentar todo lo que tenía que ver con virtualizar nuestros planes terapéuticos iniciales, que fueron esos planes que hemos pensado desde lo presencial. Esta falta de recursos, ¿sí?, fue muy subyacente en todo este camino. Y con respecto un poco a lo que tiene que ver con también el acompañamiento terapéutico en el rol que podía haber llegado a ocupar en esta situación, me parece que está bueno esto de que podamos pensarlo, ¿sí?, que dentro de lo que fueron los dispositivos de salud mental hubiese sido de gran importancia que nosotros como acompañantes hubiésemos funcionado, ¿sí?, dentro de lo que son esos lugares, dentro de lo que son esos diferentes momentos en los que se necesitó, ¿sí?, en los que se necesitó realizar una intervención realmente desde el saber, desde implicarse en la salud mental, en la discapacidad, hubiésemos cumplido otro rol, hubiésemos ocupado otro lugar distinto dentro de lo que fue ese proceso, como por ejemplo realizar este acompañamiento a la par, ¿sí?, del sistema de salud mental dentro precisamente de lo que fueron los lugares, sí, que hubo que realizar este tipo de abordaje, y en donde me detengo un poco a tomarlo del inicio, donde el psiquiatra pudiera seguir cumpliendo su función, ¿sí?, donde el psicólogo pudiera seguir cumpliendo su función, y todos de manera integral. ¿Para qué? Para que de esa manera cada uno pudiese aportar desde los diferentes lugares su recurso, ¿sí?, su saber, para que realmente hubiese sido todo eso un trabajo interdisciplinario, un trabajo en donde pudiéramos implicarnos todos, para poder realmente llegar al objetivo final, ¿sí?, llegar a esa tarea que tenemos, que es pensar en el paciente, pensar para el paciente y realizar este tipo de planes entre todos, porque creo que lo más importante dentro de lo que es la salud mental, dentro de lo que son los contextos en los que nos manejamos, ¿sí?, precisamente estos que nos convocan en este momento a poder disertar, a poder intercambiar, a poder debatir, precisamente pensar en el otro es lo que nos impulsa, ¿sí?, creo que a formarnos y actualizarnos y a buscar esa manera de profesionalizar con excelencia todo lo que tiene que ver con este tema y todo lo que tiene que ver con esta área, ¿sí?, en la que estamos inmersos. Me parece de gran importancia que podamos de acá para adelante replantearnos, ¿sí?, replantearnos todo lo que tiene que ver con los saberes, hacer un poco una estadística, ¿sí?, cada uno desde lo profesional, para empezar a mirar y decir, bueno, a ver, ¿qué nos faltó? ¿Sí? ¿Qué nos faltó para fortalecer este camino de profesionalizar? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podemos pensar nuevas estrategias entre todos para llevar adelante? ¿Cómo podemos buscar, ¿sí?, en todo este camino nuevos modelos que tengan que ver precisamente con apropiarnos de recursos, de todos esos recursos que nos han faltado, ¿sí?, de todas esas herramientas con las que hemos luchado, las que teníamos, aquellos que tenían un poco más y de todas maneras se les dificultó muchísimo aplicarlas, ¿sí? Se les dificultó muchísimo porque al momento de tener que accionar nos hemos dado cuenta que quizás los que creíamos tener más herramientas con respecto a lo que es este tipo de adaptación, ¿sí?, este tipo de nueva normalidad, y nos dimos cuenta que el saber, ¿sí?, realmente más allá de tener menos formación, ha sido insuficiente. Se nos ha bloqueado en lo que fue este camino de poder llevar adelante nuestro rol, de poder cumplir nuestra función. Quizás nos hemos ido mucho en explicaciones o teorizando un montón de diferentes temas en los cuales se fue corriendo de lado y se fue dejando de lado, sí, precisamente aquello que tiene relevancia y que tiene gran importancia, como es
el paciente, ¿sí? Como es esto que tenemos como pilar, esto de pensar en la persona, esto de poder trabajar precisamente para cortar todo lo que tenía que ver con la gran vulneración de derechos que se dio, que se pudo visibilizar en todo lo que es este proceso, que precisamente fue enfocado, ¿sí? Y fue muy focalizado en realidad, fue muy visualizado todo esto por cuestiones en las cuales se concentró todo el sistema de salud en lo que tenía que ver con esto de que nos convoca mundialmente, ¿sí? Y se desconcentró un poco en lo que refiere a precisamente el acompañamiento terapéutico en el caso de lo que quiero transmitir y a lo que fue la parte, sí, de la salud mental con respecto al psiquiatra, con respecto al psicólogo y a todos estos actores que intervenimos dentro de lo que es este contexto en sí. Entonces me gustaría un poco dejar esto, ¿sí?, dentro de lo que es precisamente la parte de profesionalizarnos y la parte de pensarnos dentro de lo que es este contexto de salud mental desde un lugar más útil, ¿sí?, desde un lugar en donde podamos llegar a este tipo de momentos de emergencia, ¿sí?, este tipo de momentos en los que inesperadamente nos llega tener que intervenir de la manera que hemos tenido que hacerlo, tener que reformatear de la forma que tuvimos que hacerlo, y que todo ese intervenir y todo ese formatear sea lo más profesional posible, ¿sí? Que no tenga que ver solamente con ponernos a medir, ¿sí?, con respecto a lo que son las formaciones, sino que empecemos a medirnos un poco más nosotros como profesionales y que, como dije anteriormente, qué tipo de profesionales queremos ser precisamente para esa persona que está deconstruida, ¿sí? ¿Qué tipo de profesional queremos ser para esto de cómo estamos nosotros para prestar el yo a una persona que está deconstruida en realidad? Y eso es muy importante, que hagamos un trabajo introspectivo constante con nosotros mismos para poder de esa manera también tranquilamente realizar las elecciones correctas al momento de profesionalizarnos, al momento de prepararnos a esto de pensar en la constante autorrealización, actualización en la que debemos vivir, si realmente es esto en lo que queremos trabajar, ¿sí? Si realmente es esto, es este el camino que nosotros queremos seguir como acompañantes terapéuticos para futuramente realizar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el abordaje a estos momentos de la forma más idónea posible. Creo que lo primero que hay que pensar y lo primero que hay que repensar también, ¿no?, aquellos que vayan a tomar este camino, pensar muy bien qué queremos, ¿sí?, qué queremos dejar, qué queremos hacer, de qué forma nos interesa prepararnos para empezar a intervenir desde estos lugares tan sensibles como son la salud mental y la discapacidad. Y después pensar, por otro lado, más allá de lo que tiene que ver con formaciones, ¿sí?, empezar a buscar en las diferentes formaciones la excelencia, ¿sí? ¿Quién me brinda a mí o quién me va a brindar para futuramente poder intervenir, poder abordar una emergencia de este tipo que pueda llegar a suceder futuramente, o poder de esta manera tener una facilidad, ¿sí?, con respecto a lo que es los planes de acción, reformatear, etcétera? ¿Quién me lo va a dar, ¿sí? ¿De dónde voy a obtener toda esta formación? Entonces está bueno que podamos ser un poco críticos, ¿sí?, que podamos dudar y no quedarnos solamente con una opinión, sino que podamos buscar esta profesionalización desde puntos específicamente en los que nosotros, mediante lo que es ese camino, digamos, bueno, he transitado, he buscado, he investigado y me voy a quedar con aquello que me hizo realmente, que me hizo sentir respecto a lo que fue todo ese camino, ¿sí?, que yo asumo, con esto que me hizo sentir realmente que voy a ser el profesional que quiero ser, ¿sí?,
que se ajusta a mi interés y que se ajusta a todo esto que tiene que ver precisamente con pensar en el otro realmente, porque no es un camino fácil el del acompañamiento terapéutico con respecto a lo que tiene que ver precisamente con acompañar a otra persona que nos necesita dentro de lo que son todos estos aspectos que venimos mencionando desde el inicio, ¿sí? Todo esto va mucho más allá. Nos hemos dado cuenta precisamente en este momento que necesitamos, ¿sí? Que necesitamos trabajar con modelos de atención que realmente sean eficaces, ¿sí? Va a haber dentro de lo que es el camino errores, va a haber ajustes, sí, precisamente, pero tendríamos que tratar de que los ajustes y los errores sean los menos posibles. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que estar muy preparados, ¿sí? Nosotros realmente tenemos que llegar a esta profesionalización y pudiendo utilizar esta experiencia como a futuramente un reajuste total de lo que tiene que ver con nuestro abordaje, de lo que tiene que ver con nuestra intervención dentro del campo de la salud mental y de aquello también que tiene que ver con poder pensarnos realmente en un trabajo en equipo, en un trabajo interdisciplinario, en una supervisión adecuada. Fue también un problema el tema de las supervisiones y del trabajo interdisciplinario. Fue un problema muy subyacente, ¿sí? Creo que todos hemos vivido esta desconexión que hubo dentro de lo que fue este contexto y no debemos olvidarnos, como venimos diciendo desde el inicio, que lo más importante acá es pensar en esa persona con la cual tenemos que trabajar, ¿sí? En esa persona que tenemos que acompañar en todo este proceso. Y precisamente ha sido un gran aprendizaje para todos nosotros. Creo que nos quedó este mensaje con respecto a empezar a mirar para adelante, dejar para atrás todo aquello que hice y que no hice y realmente poder concentrarme en el saber, ¿sí? En esto que cuando tuve que realizar el abordaje creí que sabía y no era un saber suficiente. Y en todo lo que tuve que ir ajustando en este camino para poder llegar al otro, ¿sí? Para poder, desde mi lugar profesional, entrar, ¿sí? Entrar en la casa de ese paciente para poder llegar y para poder establecer, reconstruir un vínculo, ¿sí? Porque también hubo que reconstruir vínculos en lo que tiene que ver precisamente con esto, ¿sí? De empezarnos a acostumbrar a lo virtual y de empezarnos a meter en la casa del otro. Creo que en un inicio a mí particularmente me pasó querer traer todo el tiempo a la persona hacia donde estaba yo, hasta que me di cuenta que en esto también, en este aprendizaje que fui construyendo, me di cuenta que yo debía, ¿sí? Empezar a buscar estrategias para poder entrar un poco más al mundo, ¿sí? De la persona que yo estaba atendiendo, que yo estaba acompañando. Entonces eso es importante, que podamos utilizar y que podamos replantearnos este saber para que cualquier situación que nos convoque, no solamente algo que tenga que ver con esto precisamente que vivimos, nos haga a nosotros, sino más fácil para el paciente, ¿sí? Porque en realidad toda esta adaptación, nosotros somos los que tenemos que tener los recursos y ellos, ¿sí? Son los destinatarios, los que tienen que estar tranquilos en cuanto a lo que es seguir recibiendo este tratamiento, sostener la continuidad, ¿sí? Y precisamente para que esa calidad de vida, de acuerdo a lo que es la necesidad específica que tiene, de acuerdo a su singularidad y a este caso con el que vamos a encontrarnos desde lo individual, ¿sí? Precisamente desde lo irrepetible, sea para él o para ella, ¿sí? Lo más beneficioso posible. Acá buscamos que precisamente apropiarnos de un saber que futuramente al paciente le garantice que nada en lo que es el transcurso de cualquier tipo de problemática vulnere sus derechos adquiridos, ¿sí? Eso es lo más importante, que todos estos derechos que pudimos ver que fueron vulnerados
tratemos que no se vuelva a repetir, porque para eso estamos nosotros, para acompañar, ¿sí? Y para profesionalizarnos precisamente con excelencia en cuanto a lo que es este camino de intervenir, ¿sí? De intervenir y de estar y de psicoeducar constantemente y de trabajar en esto que creo que siempre digo y que me parece súper importante, que es la prevención, la promoción y la educación para la salud, pero no solamente en el discurso, sino de manera constante. Bueno, hasta acá llegué, les agradezco muchísimo por haber escuchado y les mando un abrazo a todos.